Aquel momento, cuando el vicario me mostró la grabación, me paralizó por completo. Mi cuerpo simplemente olvidó cómo reaccionar. El shock me golpeó de lleno, dejándome clavado allí, en un estado de inmovilidad absoluta. No bastaba la perturbación de saber que cada uno de mis pasos dentro de la iglesia estaba siendo grabado. Lo que realmente me quitó el aliento, lo que me dejó sin aire, fue lo que aquellas imágenes revelarían. La verdad sobre uno de mis compañeros sacerdotes y una joven novicia. Una presión invisible oprimió mi pecho. Era como si el aire a mi alrededor se volviera denso, demasiado pesado para respirar. Un torbellino de emociones me dominó, arrastrándome a una inquietud que no sentía desde hacía mucho tiempo. Intenté en vano recordar la última vez que había experimentado la verdadera paz. Mi mente estaba completamente aturdida. Toda mi vida había estado dedicada a la fe, al servicio de la comunidad. Pero, ¿qué estaba a punto de descubrir? Algo que podría sacudir los cimientos de mi vocación, cuestionar la propia santidad del ministerio que juré seguir. El honor, la credibilidad de la Iglesia. Décadas de sacrificio, dedicación, fe inquebrantable. Todo eso estaba a punto de verse empañado. Un único acontecimiento, capaz de poner en entredicho la santidad de todo el sacerdocio. Solté un suspiro largo y pesado. Mis ojos vagaban por los bancos vacíos de la iglesia. Los últimos rayos de sol aún se empeñaban en atravesar las vidrieras, proyectando reflejos coloridos en el suelo de piedra. Aquella visión, que antes me traía tanta serenidad, esa noche parecía cargar un peso diferente, casi siniestro. Mi corazón, oprimido por la angustia, latía acelerado. Era el reflejo de los acontecimientos recientes que estremecían mi pequeña parroquia, allí en las afueras de la bulliciosa Ciudad de México. Meses antes, una serie de robos ya venía perturbando la tranquilidad del templo. Todo empezó sutilmente, con las limosnas de las cajas de donaciones simplemente desapareciendo. Pero la situación pronto escaló, escapándose completamente de control. Objetos sagrados de valor inestimable empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Luego, la última semana, llegó la peor de las infracciones, el acto más vil. Alguien tuvo la osadía de robar el dinero destinado a las familias más necesitadas de la comunidad. Cada pérdida era como un recuerdo aquella noche, la tensión que flotaba sobre la parroquia. Tras horas de oraciones y una profunda introspección, el sacerdote, nuestro estimado Padre Miguel, finalmente tomó su decisión, una decisión que, en aquel momento, me parecía solo una medida de precaución. Él garantizó que la privacidad de los fieles sería preservada. Se instalaron cámaras, puntos estratégicos de la iglesia, tan discretas que nadie, ni siquiera yo, notó su presencia inicial. El Padre Miguel no hizo ningún anuncio formal, solo un comentario sutil, casi un susurro, en una reunión del vicariato. En aquel instante jamás pasó por mi cabeza, ni por la suya, me imagino, que aquellos ojos electrónicos, pensados para proteger el templo de robos, desvelarían secretos mucho más sombríos y perturbadores. Verdades ocultas, capaces de sacudir la fe y la confianza en las personas que él más estimaba. Y yo estaría allí para verlo todo. La llegada del Padre Jorge trajo una nueva energía a la comunidad. Joven, recién ordenado, su entusiasmo era contagioso. Su carisma natural hacía que todos se sintieran cercanos a él. Aquella sonrisa sincera, la pasión evidente en su devoción, todo en él despertaba admiración. Yo veía cómo el Padre Miguel lo observaba con atención, viendo en él un reflejo de sí mismo en sus primeros años de sacerdocio, la misma voluntad de servir, el mismo fervor inspirador, pero también una chispa de rebeldía que le hacía recordar su propio pasado. Este muchacho tiene algo especial, pensé, al verlo interactuar con los fieles después de su primera misa. Su capacidad de conectar con los jóvenes era notable, y,
en tiempos tan difíciles, era exactamente lo que la iglesia necesitaba. Casi al mismo tiempo que Jorge llegó a la parroquia, un grupo de novicias fue acogido en el convento anexo a la iglesia. Entre ellas, una joven en particular llamó la atención del padre Miguel desde el primer instante: Isabel, una muchacha de mirada profunda y sonrisa tímida. Había en ella un aire misterioso, una mezcla de delicadeza y fuerza que despertó la curiosidad del sacerdote. No tardó en descubrir la razón detrás de aquella expresión melancólica. A través de las confidencias de la Madre Superiora, la hermana Roberta, el padre Miguel supo del pasado turbulento de Isabel. Su infancia estuvo marcada por dolor y sufrimiento, con un padre severo y autoritario, que tras la enigmática desaparición de su madre, volcó sobre ella toda su frustración y amargura. «Tuve que convertirme en madre y padre para mis hermanos menores», confesó Isabel un día, en el sigilo del confesionario, y supe que el padre Miguel la escuchó con el corazón apesadumbrado. Hasta que los servicios sociales intervinieron y nos separaron. Mis hermanos fueron enviados a familias diferentes, pero yo me quedé perdida, demasiado joven para ser adulta, pero demasiado mayor para seguir siendo una niña. La salvación de Isabel llegó de forma inesperada, a través de una profesora llamada Sofía, que la introdujo en la fe católica. Fue ella quien, por primera vez, le habló sobre la posibilidad de encontrar un nuevo propósito en la vida religiosa. Al principio, Isabel dudaba si ese era realmente su camino, pero la idea de un lugar donde pudiera empezar de nuevo la sedujo. Con el tiempo, llegó a creer que su vocación podría estar allí, en la iglesia, donde quizás encontraría paz y un sentido para su existencia. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder en la parroquia probaría que el pasado no siempre puede dejarse atrás tan fácilmente. Ella me mostró que existía un amor diferente a todo lo que yo conocía. Oí decir a Isabel entre lágrimas: un amor que no hiere, que no abandona. Empecé a notar que Jorge e Isabel pasaban cada vez más tiempo juntos, especialmente en las actividades de la parroquia. Al principio, el padre Miguel veía esa cercanía como algo positivo. Creía que Jorge podría representar para Isabel una figura masculina libre de amenaza o dolor, mientras que ella podría ayudarle a desarrollar una mayor sensibilidad y una mirada más compasiva hacia los que sufren. «Son como dos ángeles enviados por Dios», comentó una vez la hermana Roberta. «Jorge trae alegría a los jóvenes e Isabel tiene el don de sanar corazones heridos». Lo que el padre Miguel y yo aún no podía imaginar era que, detrás de aquella aparente inocencia, algo se estaba gestando silenciosamente. Un acontecimiento que pondría a prueba no solo su autoridad como líder espiritual, sino también su capacidad de distinguir entre pecado y juicio. Yo, Catalina, nunca imaginé que el templo sagrado, un lugar de paz y devoción, guardaría un secreto tan devastador. Pero las cámaras de seguridad, esas testigos silenciosas, estaban a punto de desvelar la verdad. Una revelación que no solo sacudiría los cimientos de nuestra comunidad parroquial, sino que, yo lo sabía, marcaría para siempre la vida de dos jóvenes a quienes hasta entonces veíamos como la propia esperanza del futuro de la iglesia. Roberto, nuestro conserje, se pasaba la mano por el rostro cansado, una escena que yo conocía bien. Él estaba allí, como de costumbre, revisando las grabaciones de la semana. Como responsable de la seguridad, tenía la costumbre de revisar todo periódicamente, aunque la mayoría de las veces lo máximo que encontraba era algún fiel dormitando durante la misa. Pero aquella noche, algo lo hizo detenerse. Algo lo mantuvo pegado a la pantalla. Las imágenes mostraban movimientos inesperados dentro de la iglesia, en las horas más profundas de la madrugada. Al principio, parecían solo detalles irrelevantes. Sombras deslizándose entre los bancos, la puerta lateral abriéndose lentamente, siluetas caminando con una discreción casi fantasmal. Pero,
A medida que avanzaba en los videos, la verdad, cruda y aterradora, comenzó a revelarse, y con ella, la identidad de los protagonistas de esos encuentros nocturnos, el padre Jorge y la novicia Isabel. «Esto no está bien», murmuró, y casi pude sentir el escalofrío que lo recorrió. Un aura de tensión e incredulidad se cernía sobre él mientras retrocedía en las grabaciones. Lo que descubrió lo dejó sin palabras, y a mí, cuando me enteré, también. Había un patrón evidente. 2 o 3 veces por semana, los dos se encontraban allí dentro, mientras todos dormían. A veces, salían juntos, regresando horas después. Otras veces, las cámaras registraban a Jorge entrando en la habitación de Isabel, siempre con una cautela que gritaba a voces su secreto. Cada nuevo video que Roberto veía solo aumentaba su angustia. Sabía que no podía guardar esa información para sí. Como amigo del padre Miguel, sentía un pesado deber moral de contar la verdad. Pero también comprendía el impacto devastador que esa revelación tendría para la parroquia. Pasó la noche en vela, debatiéndose entre la lealtad y el pavor de dañar la reputación de 2 personas tan queridas. Me imagino el peso de esa decisión. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó el número del sacerdote. «Padre Miguel, necesito que venga a mi despacho lo antes posible. Hay algo que usted necesita ver de inmediato». La voz de Roberto, normalmente tan firme, estaba cargada de una tensión evidente. El sacerdote, al otro lado de la línea, sintió un apretón en el pecho. «¿Ha ocurrido algo grave?», preguntó, ya anticipando lo peor. «Prefiero hablarlo en persona, padre. Es algo delicado». El corazón del padre Miguel debió de haberse acelerado. Después de tantos años en el sacerdocio, sabía reconocer cuándo un problema era verdaderamente serio, y el tono de voz de Roberto hizo sonar todas las alarmas en su interior. Al entrar en el despacho de Roberto, el ambiente parecía cargado de una inquietud casi palpable. Las persianas estaban cerradas, y la única luz provenía de los monitores sobre la mesa. Roberto cerró la puerta con cuidado antes de sentarse junto al sacerdote. «Padre, antes de mostrarle esto, quiero que sepa que dudé mucho antes de tomar esta decisión. Pero como su amigo y como cristiano, siento que es mi deber». Las imágenes comenzaron a reproducirse en la pantalla. El padre Miguel permaneció en silencio, con los ojos fijos en el video, la respiración suspendida. Conforme las escenas avanzaban, su rostro perdió el color, y sus manos entrelazadas en el regazo se apretaban cada vez más. «¿Desde cuándo está pasando esto?», logró preguntar, la voz casi inaudible, apenas un hilo de voz. «Aproximadamente 2 meses», Roberto respondió con la seriedad que la situación exigía. «He recopilado todas las grabaciones». El sacerdote se levantó despacio, como si el peso de aquella revelación le hubiera drenado años de vida. «Dios mío», susurró, y el sonido parecía hacer eco del dolor de un alma herida. «¿Cómo pude estar tan ciego?». El camino de regreso a la iglesia, para él, debió de haber parecido interminable. Las lágrimas se deslizaban silenciosamente por su rostro mientras conducía, la mente atrapada en un torbellino de emociones. Dolor, decepción, rabia y algo más, una sensación indefinible que él... Yo no sabía lo que estaba sucediendo ese día, pero el aire de la parroquia ya se sentía pesado. Recuerdo ver al padre Miguel estacionar en el patio, y sus ojos, incluso antes de que bajara, ya buscaban a Jorge, parado frente a la entrada principal. El joven sacerdote, con su sonrisa de siempre, intentó la habitual cortesía, pero su expresión se descompuso en el instante en que la seriedad en el rostro de Miguel fue percibida. «Jorge, en mi despacho, ahora mismo». La frase, pronunciada por el padre Miguel, sonó más severa de lo que probablemente pretendía, cortando el silencio de la mañana. Jorge, con la mirada baja, siguió al padre Miguel en silencio. Apenas entraron, la puerta del despacho se cerró con una firmeza que resonó por el pasillo.
e inmediatamente después, Jorge se hundió pesadamente en la silla. El silencio que siguió era sofocante, casi palpable. Podía imaginar la escena, la tensión. ¿Es verdad lo que vi en las grabaciones? La voz del padre Miguel finalmente se rompió, reducida a un hilo casi inaudible. ¿Grabaciones? Jorge palideció. ¿La inondación? Pregunta flotando en el aire. Responde a la pregunta, hijo. Esa palabra, hijo, debió haberle atravesado el pecho al joven sacerdote como una cuchilla afilada. Se le secó la garganta y tras un largo y agonizante momento de vacilación, asintió lentamente. Sí, padre, es verdad. El padre Miguel sintió un nudo de dolor formarse en su propio pecho. Antes de que Jorge pudiera decir algo más, la mano del padre Miguel golpeó con fuerza la mesa, un eco seco llenando el despacho. Él mismo se asustó de su reacción. ¡Salga!, bramó, la voz cargada de una ira contenida. ¡Salga de mi vista! Las consecuencias, como supe después, no tardaron en llegar. Jorge fue apartado de la parroquia inmediatamente, sin tener la oportunidad de despedirse de nadie. Su destino sería un convento aislado, lejos de todo y de todos. Cualquier contacto con los fieles fue prohibido. Aceptó su castigo sin protestar. No era por resignación, sino porque sabía que había quebrado la confianza del hombre que más admiraba. Y eso, más que cualquier castigo, era lo que más le dolía. Recogió sus pocas pertenencias y reservó una habitación de hotel para pasar la noche antes de partir a la mañana siguiente. Ese mismo día, el padre Miguel se hundió en la silla, sintiendo un cansancio que iba mucho más allá de lo físico. Su alma estaba agotada. Pero su misión aún no había terminado. Quedaba Isabel, y su caso exigía un cuidado mucho mayor. Su historia, marcada por tanto sufrimiento y fragilidad, no podía ser tratada a la ligera. Tras una conversación breve, pero seria, con la hermana Roberta, decidieron que sería la Madre Superiora quien hablaría con Isabel. Sería llamada al amanecer. Esa noche, el padre Miguel no pudo dormir. Las imágenes de las grabaciones se mezclaban en su mente con recuerdos de los momentos felices que Jorge e Isabel habían vivido en la parroquia. Se preguntaba, sin encontrar respuesta, cómo todo había llegado a ese punto. ¿En qué momento falló como guía espiritual? Pero lo que aún no sabía era que lo peor estaba por venir, que, a pesar de sus buenas intenciones, sus acciones precipitadas podrían causar más estragos de los que pretendía evitar. El amanecer llegó, envuelto en un cielo gris y un frío, cortante. Era como si hasta el clima reflejara la tensión que pendía sobre la parroquia. El silencio parecía más denso de lo normal, un presagio de lo que estaba a punto de suceder. Con los ojos rojos por la falta de sueño y el corazón oprimido por la incertidumbre, Isabel caminaba vacilante hacia la sala de la Madre Superiora. Cada paso parecía más pesado que el anterior. «Isabel, querida, siéntese», dijo la hermana Roberta con un tono suave, pero firme. «Necesitamos hablar sobre sus actividades nocturnas con el padre Jorge». El rostro de Isabel palideció al instante. «¿Cómo?», intentó preguntar, pero fue interrumpida. «Eso no importa ahora», continuó la Madre Superiora, manteniendo la mirada fija en ella. «Lo que importa es la verdad. Dígame exactamente lo que estaba sucediendo». Las manos de Isabel comenzaron a temblar. En cuestión de segundos, gruesas lágrimas corrían por sus mejillas. Su respiración se volvió irregular, y entre sollozos, finalmente encontró valor para hablar. Su voz salió frágil, pero cargada de una verdad que nadie en esa parroquia podría haber previsto. «Hermana, íbamos a un bar en el centro», confesó, desviando la mirada. La hermana Roberta frunció el ceño, sorprendida. «¿Un bar?». «Sí, pero no es lo que parece», se apresuró a aclarar Isabel al percibir la expresión severa de la Madre Superiora. «Allí toca una banda de heavy metal y me enamoré de esa música». La Madre Superiora parpadeó varias veces,
como si intentara asimilar aquella respuesta. ¿Heavy metal? Isabel asintió rápidamente. Lo sé. Recuerdo perfectamente el día en que Isabel nos contó algo que para muchos sonaría extraño. Confesó que una canción en particular la hacía sentir libre, fuerte. Era como si, al escucharla, las heridas del pasado dolieran un poco menos. El silencio que siguió fue absoluto, denso. Isabel continuó, secándose las lágrimas, y reveló que una noche, el padre Jorge la encontró escuchando una de esas canciones. Y lo que ocurrió después, según ella, fue sorprendente. En lugar de reprenderla, la comprendió. No hubo juicio, ni intento de alejarla. Al contrario, empezó a acompañarla, no porque le gustara el mismo estilo musical, sino para asegurarse de que estuviera a salvo. La hermana Roberta, que estaba con nosotros, respiró hondo. Era como si todas las sospechas y especulaciones que planeaban sobre la parroquia simplemente se desmoronaran ante aquella verdad tan simple. Sin dudarlo, tomó el teléfono y llamó al padre Miguel. Minutos después, entró apresurado en la sala. Al escuchar el relato de Isabel, pude ver la perplejidad en su rostro. Era como si su mundo se derrumbara allí mismo. Pero, ¿y las veces que fueron vistos entrando juntos en tu habitación? Preguntó, la voz casi inaudible. Escuchábamos música, respondió Isabel, entrelazando los dedos con un nerviosismo que yo podía sentir. Explicó que el padre Jorge le había enseñado algo profundo. Dios no nos ama menos por tener gustos diferentes. Que fe y música pueden, sí, coexistir. Que Dios nos habla de muchas formas, incluso a través de un solo de guitarra. El padre, Miguel, se dejó caer en una silla. Pude percibir que estaba invadido por una mezcla abrumadora de alivio y culpa. «Dios mío, ¿qué fue lo que hice?», murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. Sin pensárselo 2 veces, se levantó de un salto. La prisa era visible mientras salía de la sala. Supimos después que condujo a toda velocidad hasta el hotel donde Jorge pasaría su última noche antes de marcharse. Imagino su corazón desbocado mientras subía las escaleras y golpeaba la puerta de la habitación. Jorge abrió la puerta, y el padre Miguel lo encontró en medio de la preparación de su maleta, listo para marcharse. «Jorge, hijo mío, perdóname», murmuró el padre Miguel, con los ojos llorosos. «Cometí un error terrible». El joven sacerdote lo miró, sorprendido, pero su expresión pronto se suavizó. Con una madurez que superaba su edad, Jorge puso las manos sobre los hombros de su mentor y le dedicó una sonrisa comprensiva. «Lo entiendo, padre», dijo con serenidad. «Usted solo quería proteger a Isabel y a la iglesia». El regreso de Jorge a la parroquia marcó el inicio de una nueva fase para todos nosotros. Se organizó una reunión para esclarecer los hechos, y la verdad finalmente salió a la luz. No había faltas morales ni acciones que deshonraran la fe de nadie. Solo un acto puro de amistad y comprensión que había sido completamente malinterpretado. Pero fue aquella noche cuando algo verdaderamente inesperado sucedió. El padre Miguel, Jorge e Isabel fueron juntos al bar donde la banda solía tocar. Sentado en un rincón discreto, el padre Miguel observó a Isabel. Sus ojos brillaban al ritmo de la música, y por primera vez la vio verdaderamente libre, segura de sí misma. Era como si allí encontrara la fuerza que su pasado le había negado. Y entonces, finalmente, lo comprendió. Quizás, pensó, Dios realmente actúa de formas misteriosas, incluso en el estruendo de una guitarra eléctrica. En los días que siguieron, nuestra parroquia experimentó una transformación sorprendente. Se comenzaron a organizar eventos musicales, abarcando diversos estilos. Esto atrajo a jóvenes que antes nunca habían pisado una iglesia. La fe dejó de ser vista como un conjunto rígido de reglas, convirtiéndose en un refugio donde cada uno podría encontrar su propio camino hacia Dios. Jorge e Isabel
ahora libres de juicios y malentendidos, se convirtieron en figuras centrales. Siempre recordaré aquel pequeño festival. No era un evento más, era un espacio especial de música cristiana y contemporánea, donde el alma joven podía finalmente expresar su fe de una manera que tocara el corazón, sin ataduras. Ya en la primera noche, con los acordes vibrantes de la guitarra resonando por el patio de la iglesia, observé al padre Miguel. Había una sonrisa diferente en su rostro, una serenidad que no veía desde hacía tiempo. Era como si, en ese instante, sintiera la inquebrantable certeza de estar exactamente donde debía estar. Y Isabel, aunque aún novicia en su camino, asumió el liderazgo de un coro que era pura innovación. Imagínate, la profundidad ancestral de los cánticos gregorianos entrelazándose con melodías modernas. Era un puente vivo, construido allí, conectando la tradición con la contemporaneidad de una forma que me conmovía. El tiempo parecía haber pulido al padre Miguel. Se había vuelto más paciente, visiblemente más abierto, dispuesto a abrazar los cambios sin aquel recelo de antes. Las cámaras, que antes eran solo un recordatorio constante de seguridad y vigilancia, ahora, para él, simbolizaban algo mucho más profundo. Me hizo percibir la importancia de desentrañar la verdad, de buscarla incansablemente, incluso en los rincones más insospechados. Recuerdo claramente una mañana, justo después de misa. Vi al padre Miguel observar a Jorge e Isabel. Estaban allí, en medio de un grupo de jóvenes, riendo y conversando con una ligereza contagiosa. Una sonrisa discreta surgió en sus labios, y casi inaudible, susurró para sí mismo una verdad eterna. El amor salva. Aquella misma noche, en su oficina, en la quietud que solo él conocía, el padre Miguel registró en su diario una reflexión que guardo conmigo. Dios nos habla de muchas maneras. A veces, en el silencio profundo de la oración. Otras, en el sonido vibrante y eléctrico de una guitarra. Nuestro papel, escribió, no es cuestionar el instrumento, sino abrir el corazón para escuchar el mensaje de amor que nos transmite.